del área de salud. El día de hoy voy a tener el placer y el honor de poder nuevamente dirigirme a cada uno de ustedes en una ponencia muy importante, una ponencia de actualización del momento sobre temas que nos van a poder ayudar a nosotros poder atender especialmente a nuestros pacientes en nuestra unidad de cuidados intensivos, en una área de observación, de recuperación, que requieran un apoyo o soporte de ventilatorio. Hoy día vamos a profundizar un poco más sobre las técnicas que se utilizan como ayuda a un paciente intubado, ¿no? Y nos va a permitir poder actualizar algunas actividades, algunas funciones que tiene el personal de enfermería y también el resto de los profesionales para poder ayudar a nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, vamos a empezar. En este momento vamos a tratar el punto sobre traqueostomía percutánea y los cuidados que se realizan a este procedimiento. Vamos a empezar con una pequeña aclaración sobre algunos puntos que vamos a considerar el día de hoy. Vamos a tratar algunos objetivos del procedimiento, las funciones, indicaciones, contraindicaciones, y vamos a desglosar un poco sobre lo que son la traqueostomía, tanto la quirúrgica como la percutánea, y los cuidados de enfermería y las recomendaciones que se nos dan en estos tiempos respecto a este procedimiento. Vamos a empezar una pequeña introducción. Actualmente las UCIs, como ustedes bien saben, son áreas de gran demanda, ¿no? Son grandes áreas donde especialmente ingresan pacientes críticos, o sea, pacientes que están en una eminente pérdida quizás de su vida, están con una afección, un compromiso de su vida por el daño de alguno o varios órganos, ¿no? Relacionado a alguna patología, un problema mecánico, físico, ¿no? Que pueda ingresar a un paciente a una unidad de cuidados intensivos. Regularmente estos pacientes ingresan a ventilación mecánica. Entonces, la demanda de estos pacientes cuando ingresan a ventilación mecánica es que se quedan, no sé, entre uno o hasta, no sé, varios lo que respecta a tiempo, una semana, 15 días, meses, inclusive años, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos, lo que son periodos largos, ¿no? Periodos de ventilación prolongada. Una de las técnicas para ayudar a estos pacientes que están en ventilación prolongada es la traqueostomía, ¿no? No es una técnica nueva, es una técnica antigua. Dice que inclusive en la era egipcia ya había algunas personas que utilizaban algunos procedimientos, quizás con la cura, haciendo incisiones en alguna parte del cuello, también en la parte del abdomen. Se ha evidenciado registros sobre este procedimiento en esos tiempos. Entonces lo que ha sido es mejorando esa perspectiva que se tenía desde el inicio, y se ha podido realizar muchas actualizaciones, especialmente en la parte respiratoria, ¿no? El objetivo de este procedimiento es poder ayudar al paciente a que esté conectado a un ventilador mecánico y que éste le dé el soporte ventilatorio necesario. Ahora, una de las técnicas más usadas dentro de la UCI es la traqueostomía percutánea, ¿no? Que se realiza por encima de la piel y se profundiza ahí a la parte interna de la tráquea. Un poco de anatomía, la parte laringea, que físicamente al palparnos quizás nosotros podemos notar el bulto, la prominencia, ¿no? Está el hueso dioides ahí, también está la parte cartilaginosa, y después de ello están las divisiones en forma de anillo que nosotros conocemos como la tráquea. Está formado entre más o menos 15 20 cartílagos, y de ahí viene la división, la bifurcación de la parte de lo que es la carina,
tanto que es para el pulmón derecho como también para el pulmón izquierdo, ¿no? Y ahí se dividen ya los bronquios secundarios y ahí al final llega la parte final, lo que son las partes alveolar. Ahora, vamos a tratar un poco específicamente, como dice aquí en esta parte del video, de la exposición, de lo que es el límite superior del borde inferior del cartílago cricoide. De ahí hasta la parte del límite inferior de la bifurcación de la tráquea, que es la parte de la carina. Entonces, en ese rango es donde se va a realizar la traqueostomía, ¿no? Y vamos a ubicar más o menos entre el segundo y tercer anillo del cartílago, de los anillos, en la parte superior, donde se va a realizar la incisión, ¿no? Para la traqueostomía. Ahora, aquí hay una duda que quizás muchas veces hemos encontrado, ¿no? ¿Qué diferencia hay en una traqueotomía y una traqueostomía? Ambos son procedimientos, ambos son incisiones, pero tienen una diferencia respecto a tiempo y respecto a al objetivo que se requiere hacer, ¿no? ¿Qué es una traqueotomía? Anteriormente ya se manejaba este término como laringotomía o broncotomía. Al final, la traqueotomía tiene que ver específicamente con la incisión de la parte de uno de los de una parte de los anillos, ¿ya? Vamos a especificar más adelante esa decisión, ¿ya? Es una técnica que consiste en una apertura a nivel de la tráquea cervical que puede realizarse de una manera emergente o programada, ¿no? Casos de pacientes que van a estar pues, expuestos a una ventilación mecánica con un buen tiempo, o pacientes también una traqueotomía se le indica cuando hay una obstrucción a nivel superior, ¿no? De ese nivel, la parte de arriba, pues lo que tienen que hacer es para sacar una obstrucción a ese nivel, también se realiza. ¿Qué es la otomía? Pues hacer una incisión, hacer el agujero y después nuevamente cerrarlo, afrontarlo, ¿no? A diferencia de lo que es una traqueostomía, pues es casi la misma, la misma procedimiento en que la traqueostomía, solo que esta sí queda con un agujero abierto, ¿no? Y ahí se coloca en la parte posterior una cánula que permite abocarlo o sacarlo a la parte exterior, de lo interno a lo externo, ¿no? Y que tiene un objetivo de colocar una cánula de traqueostomía. Aquí vamos a ver una diferencia. La traqueotomía se realiza con el objetivo de hacer una incisión, quizás para poder mantener frecuentemente una traqueostomía, ya sea un tiempo prolongado, o sacar como les decía, una obstrucción, una muestra, etc. Igualmente aquí la traqueostomía, que ya tiene un fin común de colocar una traqueostomía quizás que sea temporal, y después de esto ya se la pueda afrontar. Esta sí tiene una buena cantidad de tiempo, porque se hace una incisión del cartílago, mientras que esta se hace por dilatación o por presión, por medio de unos trocantes que vamos a especificar más adelante, y ahí queda un agujero que más adelante puede ser regenerado. Aquí una parte estadística muy importante. Hay una agencia ya en Estados Unidos donde ve la parte de la calidad y de los cuidados de los servicios públicos, llamada AHRQ. Ha especificado más o menos cuál es la tendencia o más o menos la demanda que tienen los pacientes en ventilación mecánica. Como vemos primeramente aquí en la parte inferior izquierda de sus pantallas, la parte de las barras de forma horizontal, vemos hay varios procedimientos que se realizan frecuentemente en UCI, ¿no? O actividades más frecuentes que tengan una demanda de personal. Está entre lo que son la colocación de catéter arterial, también procedimientos vasculares, colocación de válvulas. Y aquí hay una de las penúltimas que es la traqueostomía. La traqueostomía es una de las uno de los procedimientos que mayor demanda, ¿ya? En los hospitales que se realizó este estudio. Y dice que de estos hospitales, más o menos, un ejemplo, vamos a poner de 100 pacientes,
más o menos 20, de esos 100 pacientes, 26 o 27%, ¿no? Vamos a poner en cifras como de 100, 25 necesitan ventilador para que ingresen a la UCI, ¿no? De estos, más o menos 22% van a permanecer frecuentemente en la UCI, ¿no? Y de ello, más o menos un 10 a un 12 o 13% ya va a permanecer frecuentemente en la UCI o va a necesitar una ventilación prolongada. Más o menos, esto es como más o menos un 5% de pacientes que necesitan una ventilación y se van a quedar prolongadamente, ¿no? Imagínense, más o menos de 10 camas, más o menos sacaríamos un porcentaje, 2 hasta 3 pacientes van a quedar siempre ahí con una ventilación prolongada. Imagínense esa repercusión en este tiempo, con lo que nosotros necesitaríamos de camas, ¿no? Que se pueda liberar rápidamente para que ingresen otros pacientes, pero estadísticamente nos dicen que siempre van a quedarse una gran cantidad por factores X, ¿no? Entonces, ahí es la responsabilidad de cada uno de nosotros como profesional de enfermería poder ayudar a que estos pacientes tengan una buena estadía en la unidad de cuidados intensivos y puedan tener una estadía corta, ¿no? Una estadía corta para que puedan tener una pronta recuperación y haya una demanda y para otras personas, para que puedan tener esa acogida y también puedan tener esa opción de poder recuperar. El objetivo de una traqueostomía. El objetivo de la traqueostomía, como específicamente está ahí en la imagen, es ayudar a que haya un intercambio de gases, ¿no? Tanto el oxígeno como el CO2 salgan de una forma normal, pero con una opción adicional, ¿no? Quizás la parte superior esté dañada o quizás el paciente no tenga un gran esfuerzo respiratorio y no haya una buena circulación por la anatomía normal que podría salir o ingresar de la nariz a la tráquea a la nariz, por la boca. En esta opción se hace una, como venía diciendo, la opción de colocar, ¿no?, en la parte traqueal una cánula que va a permitir suplantar esa función. Se hace también la traqueostomía con el objetivo de proteger esas estructuras laringeas que a veces por la intubación previa han sido dañadas. Es más conocido la consecuencia más normal, una traqueomalacia, una fibrosis una formación granular en esa parte traqueal causada por la tubo traqueal, que a veces hace que se prolongue mucho más, ¿no?, y dañe quizás de una forma irreversible el paciente por esa consecuencia. Y la otra es que se favorezca el destete del ventilador mecánico. Paciente, a veces miramos que un paciente a traqueostomía ya está, un ejemplo, pensamos que ya está destinado quizás a quedarse así de por vida. Pero he tenido la experiencia de ver muchos pacientes traqueotomizados y que han tenido la posibilidad de poder ser decanulados y tener quizás esa opción de continuar su vida normal como antes. Entonces, ese es el objetivo, de proteger y de poder ayudar a favorecer a una muy buena recuperación en la parte respiratoria. Ahora, las funciones de una traqueostomía. La función, al inicio se coloca una traqueostomía con el objetivo de ayudar a una buena sellado, así por decirlo, de la administración de oxígeno hacia los pulmones y también del contenido, digamos, del producto resultante de ello, del metabolismo, del CO2 de los pulmones hacia la parte externa, ¿no? Eso nos va a ayudar a permitir a nosotros que haya una buena presión positiva en la parte del ventilador que va a permitir cumplir esa función. Otra de ellas es poder ayudar que haya una buena vía o una buena permeabilidad de las vías aéreas que permitan ese tránsito, ¿no?, del intercambio de oxígeno
y el recambio con el CO2. Y también de proteger contra la aspiración. Muchas veces pacientes, como ustedes bien saben, no tienden a poder expulsar las secreciones por la boca porque por, por daños neurológicos, por disminución en la fuerza o quizás porque ellos no lo desean hacer. Entonces nosotros hacemos ese procedimiento para ayudarles a, a retirar las secreciones que se pueden acumular en el nivel de la tráquea por medio del procedimiento de la aspiración de secreciones, ¿no? Pero también, como les decían, se acumula las secreciones a nivel de la cánula para arriba, ¿no? En la parte de la boca. Muchas veces pacientes reciben la dieta por la zona nasogástrica, a veces por un movimiento o quizás una mala colocación. La dieta, el contenido de la boca se tiende a ir a la parte de la tráquea, entonces debe haber un buen sellado en la parte de la cánula traqueostomía. Entonces, eso también va a ayudar a que pueda cumplirse la función de intercambio de gases para proteger la parte de los pulmones. Y la otra es proporcionar un acceso a las vías respiratorias inferiores para su higiene, como ya les venía diciendo anteriormente. Ahora, aquí hay una parte importante que debemos conocer, las partes de una cánula de traqueostomía. Hay de diferentes formas, diferentes marcas. Las más conocidas, quizás las que podemos conocer, la Racoe, la Shirley, entre otras. Todas tienen los mismos componentes, solamente cambian un poco el diseño de las alas, el color, pero todos tienen el mismo objetivo, ¿no? Empecemos, que una cánula traqueostomía tiene dos cánulas. Una cánula externa, ¿ya? Una cánula externa eh, que va a tener un diámetro un poco más largo que la cánula interna. La cánula externa tiene un diámetro más ancho que la cánula interna, por eso va a permitir que ésta ingrese. Otra es que va a haber, en la mayoría de los casos, va a haber un balón que va a permitir el sellado, y ese sellado es lo que va a cumplir la función de evitar que el contenido por encima de la cánula no vaya a los pulmones. Nosotros ayudemos con la aspiración de secreciones, ¿no? Otra es que va a tener como dos alas o la solapa de fijación, según esta imagen que tenemos aquí. También va a tener aquí una parte del cuello que va a ser como una parte de una trampa para que no ingrese todo el total de la cánula interna, o sea, un sellado aquí también como una llave a presión para que al girar la cánula externa se quede sellada ahí. También tiene como una pequeña manguerita que se llama válvula unidireccional. Esa es válvula, la conexión a válvula unidireccional. Bueno, más o menos ustedes tienen la idea de cómo he tenido la experiencia de inflar una llanta de bicicleta o del carro propiamente dicho. Se llena el oxígeno al presionar y hay como una válvula que se retrae y la presión positiva que se pueda generar o desea introducir va a permitirse el ingreso porque se ha presionado la válvula. Lo mismo es con esta válvula de aquí, ¿no? Se coloca un manómetro, una jeringa y se coloca presión positiva y se empieza a inflar este contenido del balón. Aquí hay un obturador que puede ayudar aquí a guiar la cánula, ¿no? Que pocamente a veces se usa, pero a veces se usa también para poder ayudar a canular nuevamente al paciente si es que se le desea hacerlo, ¿no? Y muchos aquí también tienen una parte de como una tapita, ¿no? Que va a permitir poder ayudar a la fonación. Vamos a explicar eso más adelante. Vamos a ver un poco de lo que son las clasificaciones de las traqueostomías. Hay varias clasificaciones, he podido concretarlas en 5 para poder entenderlas. Una de ellas es según su técnica, una técnica ya sea percutánea o quirúrgica. La percutánea también se dice casi como la más usada, es la que se realiza de la piel
para adentro, ya sea por dilatación, y la quirúrgica que se realiza pues en sala de operación, y tiene un protocolo, tiene un procedimiento y lo demás. Muchos dicen que la percutánea es como es realizar una traqueostomía quirúrgica artesanal, ¿no? Porque esta percutánea, como ustedes bien saben, se realiza en la cama del paciente, en la cabecera del paciente, ¿no? Otro tipo de traqueostomía, según su ubicación, sería electiva o urgente. Electiva, cuando el paciente pues, que va a permanecer una cantidad de tiempo en ventilación mecánica, porque por su estadio, y se le realiza esta colocación de traqueostomía. Y urgente, con un paciente, un ejemplo, paciente quemado, ¿no? Se recomienda más o menos si un paciente no está tan afectado, ¿cómo podría decirle? Eh, no tenga un gran compromiso a nivel traqueal y se le puede realizar esa intervención. ¿No? O sea que la parte, a sacar los porcentajes, no esté tan afectada la parte del cuello, entonces, como que esté libre, no hay un riesgo de infección, se le puede realizar en ese lugar la incisión. ¿No? Otro, cuando haya un atragantamiento a un contenido sólido y se queda a nivel de la laringe más arriba, ¿no? En la parte, no sé, las cuerdas vocales por encima de ello. Entonces, no hay una buena oxigenación, entonces no se puede retirar ese material manualmente, entonces se tiene que realizar una incisión urgente ahí y se hace con procedimiento. Y también por su duración, ya sea temporal o permanente. Tipos de traqueostomía también por su composición, traqueostomías metálicas, cloruro de polivinilino, el PVC y lo que es la silicona, siliconados. Otra por silicación, con fenestra y sin fenestra, vamos a especificar ahora más adelante cada uno de ellos. Aquí hay una imagen de los tipos de cánulas. La parte A nos dice que son cánulas de tipo de silicona con un balón. La imagen B, que es una cánula tipo de cloruro de polivinilo, PVC, que también tiene una cánula externa, una cánula interna, tiene el cuello y la fijación también, y su válvula unidireccional, como también está la tiene. Y la C, una cánula de plata o cánula interna de fijador, que son de metálicas. Estas son para pacientes que ya tienen una buena cantidad de tiempo y bueno, van a necesitar sí o sí de una cánula, ¿no? Un paciente con un ejemplo, una hemiplegia constante, paciente con trauma cervical, dorsal, que tenga un daño irreversible y que no va a tener la opción de poder respirar por sí solo, así por decirlo, nunca más, entonces va a tener esa opción de poder de ser colocado como eso, como parte de sí, ¿no? Parte de su cuerpo. Ahora, cánulas de metal o plástico sin balón de neumotaponamiento. Hemos visto estas cánulas, tienen un objetivo. Estas no son usadas frecuentemente, pero sí son usadas con el objetivo que les venía diciendo, cuando pacientes no tengan ya un daño irreversible, que siempre van a usar ese tipo de dispositivo para poder respirar, entonces en la parte metálica se coloca esa opción. También la parte de los tubos de plástico son de uso común, porque quizás también colocan esta cánula cuando el paciente ya está en destete. ¿No? El paciente está en destete, no se desea ya usar el CAF, se coloca esta opción en estas cánulas para posteriormente hacer las pruebas de respiración espontánea y después ya se llega a cánula. Otras, estas cánulas, como ven, son usadas en pacientes crónicos que requieran de un prolongado uso del ventilador inclusive, o también respirar espontáneamente. Cánulas de traqueostomía con balón. Estas son las más conocidas, las que quizás siempre tenemos, que están en la UCI.
Son cánulas que lo usan especialmente pacientes en un estado agudo o subagudo de la enfermedad respiratoria, pacientes que han superado entre los 15 y 21 días de tubo orotraqueal y desean tener, por indicación médica, una buena, o sea, que continúe la parte de recuperación de la parte de la afección de la parte pulmonar y lo tienen que hacer con un apoyo ventilatorio, ya sea con el ventilador o espontáneamente. Entonces, actualmente una condición hasta cuándo lo puede llegar a tener. Eso también ahorita lo vamos a poder ver. ¿Ya? Tiene un balón en la parte distal que se llega a insuflar y también se llega a desinflar. Y esta está llenada a presión positiva, ¿no? Y que no va a permitir que haya fugas cuando haya el intercambio de gases. Cánula de tracostomía con fenestra. Vemos aquí en la parte circular del círculo rojo, ¿no? Dos aberturas, tanto en la cánula, tanto en la cánula interna como también en la cánula externa. Es como un canal, ¿no? que permite ver un orificio. Esta tiene un objetivo. Va a permitir que ayude en la fonación. También cumple la función de la respiración interna con externa cuando se coloca esta cánula que no tenga fenestra. La fenestra es el agujero para poder diferenciar. Se desea usar esta cánula de una forma normal, se coloca una cánula sin fenestra, pero que se desea realizar ya con un objetivo, se coloca esta fenestra. ¿Cómo se realiza? Primero se tiene que desinflar el balón, se coloca el tubo con fenestra y se llega a tapar con la tapa. ¿Qué hace? Cuando el oxígeno, o sea, de un paciente toma aire normal por la nariz y cuando uno quiere hablar tiene que usar a veces una parte del contenido que tiene entre sí para poder realizar la fonación, ¿cierto? Hace un poco el esfuerzo. Entonces, el aire sale por este agujero, traspasa por aquí y va a las cuerdas vocales y empieza la persona a hablar, ¿no? Entonces, esa es la prueba que se va a realizar después de haber colocado la cánula traqueostomía con balón. Después sigue la con fenestra, después, en la mayoría de los casos, pueden usar la cánula sola, sin fenestra, sin balón, y al final se decanula al paciente y continúa con su vida normal. Aquí vamos a ver un poco más las cánulas de traqueostomía con y sin fenestra. Las cánulas con fenestra nos va a ayudar con la parte de la fonación, como nos venía diciendo, se desinfla y ayuda a la fonación, se tiene que tapar, claro, ¿sí? Y va a permitir que haya la activación o la función de las cuerdas vocales para poder realizar la vocalización de las palabras normales. Entonces, el paciente ya no desea o por indicación médica, entonces se saca la tapa, se infla nuevamente y se coloca la cánula sin fenestra. Y se realiza la función normal para la aspiración de secreciones. Cánula de traqueostomía con puerto subglótico de aspiración. También estas hay en las tubos orotraqueales. Por encima del inflado del CAF se extiende ya una conexión más rígida, más amplia que la extensión del balón de neumataponamiento. Esta va a estar por encima del sellado. Es un canal que va a permitir que al poder ejercer presión negativa por esta parte distal de esta extensión, las secreciones que están aquí van a poder salir, ¿no? Esta sería una cánula ideal, para que pueda permitir o disminuir las incidencias de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y también van a permitir que pueda haber una excelente fonación, porque cuando uno, imagínese, tenga unas secreciones en la boca y como que empieza a tener dificultad y empieza a expectorar. Entonces, eso también va a ayudar a la fonación. También hay con fenestra y sin fenestra. Esta es un ejemplo de una cánula con fenestra. Ven aquí,
aquí está el CAF, el balón de neumotaponamiento es la válvula, pero esta la que sale es la conexión para la aspiración de subglótico. Y aquí vemos cómo están las aletas, están fijadas. Cuando están fijadas así es porque la mayoría ha entrado a la sala de operaciones, ¿no? Por alguna indicación, y quizás haya tenido un intento ya de colocación de cánula, de traqueostomía, si lo frustra, y ya para asegurar la colocación del tubo ha sido llevado a la sala de operación. Ahora, algunos dispositivos que ayudan a mantener el estómago ahí permeable. Hay algunos que van a permitir que quizás se mantenga todavía el estómago abierto, con la posibilidad de que más adelante se pueda llegar a colocar nuevamente la cánula, porque el paciente quizás no ha superado la expectativa de respirar solo, y se le llega a mantener el agujero, porque pasando algunos días ya después de canulado se empieza nuevamente a ver la parte de regeneración, ¿no? Se afrontan los tejidos y se sella. Entonces, para evitar eso, se colocan estos dispositivos que van a mantener dilatado el estómago, y no necesitan a veces balón, porque, bueno, solamente son fijaciones y se van a mantener ahí. Muchas veces tienen aberturas para aspirar secreciones. Ahora, algunas indicaciones ya específicas de por qué se realizan la colocación de tubos de traqueostomía. La primera y principal, la que tiene mayor demanda, es las que tienen los pacientes con una ventilación mecánica prolongada. ¿Qué es un paciente con ventilación mecánica prolongada? Pacientes que han superado entre los 15 a 21 días del uso del tubo rotario, ¿no? Y estos ya hayan tenido eh, experiencias previas de extubaciones que han sido frustradas. Más o menos hasta los 15 días ya se desea que un paciente haya salido del ventilador. 1, 2, hasta 3 intentos se puede realizar, y eso lo he visto por experiencia propia, que los pacientes no han podido respirar por sí solos, entonces necesitan o continúan o desean o requieren, sería la palabra, disculpe, requieren aún de un apoyo ventilatorio. Pero como les venía diciendo, no pueden permanecer todavía con el tubo. No es lo ideal, ¿no? Estar como un mes con un tubo rotaquel sería casi puede ser un delito, porque el CAF también que genera el tubo rotaqueal a nivel traqueal trae daños irreversibles, ¿no? Una traqueomalacia, una degeneración de la mucosa a nivel traqueal que puede causar un estrechamiento de ello. Va a permitir que no salga el paciente. Entonces, lo que se hace la opción es colocar una traqueostomía, el sellamiento va a ser más arriba de lo que se había colocado el tubo, más arriba. El sellamiento del tubo rotraqueal normal es casi por encima de la cabina. Al colocar la traqueostomía, el sellamiento es más arriba, ¿no? Más o menos sacamos como segundo o tercer anillo, a nivel de ahí es el sellamiento, mientras que la otra es más abajo, ¿no? Entonces, para ayudar a favorecer a que se regenere nuevamente, pues la traqueostomía es una opción para ello. Otra indicación es cuando los pacientes tengan una obstrucción en vía aérea, ¿no? Superior. Frecuentemente lo vemos en niños, cuando se llegan a atragantar un objeto sólido grande y no se puede deglutir, y quizás este objeto no necesariamente sea un alimento, sino sea un objeto, no sé, que pueda dañar o raspar la vía aérea o la parte esofágica. Entonces la opción es hacer ese procedimiento. También, ¿en qué se indica? En la protección y acceso de la vía aérea para la eliminación de secreciones. Pacientes que por sí solos pueden eliminar las secreciones. Tenemos que, o tienen que tener un apoyo de una traqueostomía.
pacientes, un ejemplo, pacientes neurocríticos, pacientes secuelados con problema cerebral, cardiovascular también. Otra, la imposibilidad translaringia, ¿no? Ya quizás con el único objetivo de una enfermedad, ya sea por encima de la faringe, ya es un tumor, ¿no? Un accidente en esa parte, un traumatismo a nivel de ello, entonces se requiere una traqueostomía. Y la última son pues, pacientes que tengan una cirugía o traumatismo en la región cervicofacial y cerebral, ¿no? Como les venía diciendo. Algunas contraindicaciones, contraindicaciones absolutas, niños menores de 12 años no se le indica, porque como ustedes bien saben, los niños están en proceso de crecimiento. Si se va a realizar una traqueostomía, pues va a tener que ir a la onda de su crecimiento, si es que este va a ser prolongado, los cambios de traqueostomía. No estoy diciendo que con eso ya el niño llega a morir, ¿no? Claro. Sino que no se le recomienda usarlo por ese objetivo, pero sí se puede ayudar a que este paciente se pueda recuperar de la forma normal, con un tubo y ayuda. O sea, en el caso de complicaciones que este paciente puede estar prolongadamente, sería cuestión de evitar eso. Y otro, la presencia de tumores traqueales, porque uh, como ustedes bien saben, el tumor no solamente se fija en un tamaño específico, ¿no? Sino que este va abarcando un poco más, ¿no? Va aumentando, va tomando más zonas físicas del cuerpo. Entonces, la opción de colocar una traqueostomía ya es casi frustra. He visto pacientes que ya no se le han tomado esa opción, solamente se le ha mantenido el tubo orotraqueal inicial y bueno, pues y hacer que continúe el proceso fisiológico normal del paciente. Algunas complicaciones que quizás se pueden considerar: pacientes coagulados, pacientes que tengan una infección activa en la parte anterior del cuello, como nos venía diciendo, de la quemadura, puede ser, o una incisión, un ejemplo, un paciente se retiró un diente y a los pocos días se infectó, la infección abarcó una parte mandibular y se fue a la parte del cuello, entonces también a considerar si es que se puede hacer o no una traqueostomía. Alteraciones anatómicas, congénitas, agilidades postquirúrgicas, radioterapia cervical previa, quemaduras, dificultad de oxigenación a altos niveles de TIP, FIO2 y presión intracraneal elevada. Difícil es un paciente que está con tubo traqueal, con un PIB de 12, 13, tiene altos valores de FIO2 en el ventilador y toma la decisión, vamos a hacer la traqueostomía. A veces romper la presión del ventilador y provocar un daño al paciente, ¿no? Sería esperar que salga de todo ese estado y al final ya por la parte recuperativa se le da traqueostomía. Ahora, la traqueostomía quirúrgica. ¿Qué es la traqueostomía quirúrgica? Propiamente dicha, es como un paciente que ingresa a sala de operaciones y va a seguir un protocolo aséptico para evitar algún tipo de infección. Claro está, como cualquier tipo de intervención quirúrgica, tiene un protocolo, tiene una preparación, tiene un procedimiento, tiene dentro de ahí algunos personajes profesionales adicionales, como el anestesiólogo, los circulares. O sea, la cuestión es un poco más protocolar, tiene más cantidad de tiempo, se realiza el traslado a la paciente de la UCI a la operación. Por eso no es un procedimiento electivo en ese momento, no es tan prioritario, pero sí, a diferencia de la que es la traqueostomía percutánea. Ahí vemos una forma más clara. Aquí se ha verificado más o menos el borde inferior del cartílago cricoides. Se han calculado dos cartílagos. El segundo y tercer cartílago se hace la incisión horizontal, después se hace una vertical, para hallar recién lo que es la parte
de la tráquea, hacer como una incisión dentro de la tráquea, ¿sí? Y se llega a retraer la parte del cartílago y se coloca el tubo orotraqueal, la traqueostomía, disculpa, ¿no? Esa sería la parte de la intervención. Aquí hay una parte más para el conocimiento, ¿no? Se hace una incisión, se llega a localizar el músculo esternoioideo, después se hace una incisión vertical, se retira los músculos esternoioideo y también se separa la fase de traqueal, ¿no? Se separa también las partes vasculares, las venas y yugulares anteriores que están cerca de esa incisión. Luego, con algunas pinzas, se llega a retraer y inclusive se llega a ubicar el istmo de la parte tiroides, se llega a separar. Al final se encuentra pues con la tráquea, se hace la incisión como hemos venido, como lo hemos visto, ¿ya? Está más o menos, está entre los anillos 3 y 4, hasta ahí llega la incisión y ahí se llega a colocar el tubo de traqueostomía. Traqueostomía percutánea. La traqueostomía electiva o de elección de un paciente en un paciente crítico. Ahora sí. Es un procedimiento que ya más o menos ha estado a partir del siglo XVIII, más adelante, más o menos en 1930, 40 ya hubo algunos intentos. Ya Seldinger, en 1953 ya había empezado a escribir alguna técnica con un cateterismo cardiovascular con una guía percutánea. Posteriormente se estaban haciendo incisiones, infecciones con bisturí. O sea, al inicio eran casi intentos de colocar agujas, ¿no? Por producción. Se dieron cuenta, bueno, llegaron a experimentar incisiones. Ya no hay que hacer como incisiones, sino vamos a hacer incisiones y al final poder retraer, ¿no? Colocar los catéteres. Ya para el año 1985, Siagley y algunos colaboradores empezaron a ver, a colocar o hacer ostomas en la parte de la parte renal, ¿no? Para ver sacar como una nefrostomía percutánea, ¿no? A esta se colocaban catéteres por dilatación progresiva. Y ahí donde sí llega a colaborar personalmente y otros colaboradores donde realiza un procedimiento similar a nivel traqueal. Y de ahí donde se utiliza de Ciaglia, el procedimiento estandarizado de lo que es la colocación de traqueostomía por dilatación. Se coloca catéteres progresivamente y se llega a dilatar hasta un orificio a elección y se llega a colocar el objetivo. En ese caso, lo que es una cánula traqueostomía. Es una técnica fácil, rápida y susceptible de realizarse en la cama del paciente, a diferencia de una traqueostomía quirúrgica que se realiza pues, en sala de operación. Hay costo, hay tiempo, personal, a diferencia de la percutánea que a veces toma entre 2 o 3 personales para poder realizar este procedimiento. Algunos equipos que se utilizaban en ese tiempo, ¿no? En el año 1990, Yates utilizaba estos dispositivos. Ya, claro, había una cánula con ese mismo objetivo, una pinza para poder realizar el procedimiento, los catéteres y ya para el año 1997 se realizaban, inclusive ya se realizaba con una fibroscopía de los procedimientos. También para el año 2002 ya se hacía un kit especial. Ya para este año, a partir del año 2000 para adelante, hay kits especiales que vienen todo dentro del paquete. Solamente hay unas pinzas auxiliares que van a usarse para la disección y esto ya viene todo empaquetado. Bueno, aquí hay un pequeño set que viene dentro de ahí. Miren un ejemplo.
lo que nosotros conocemos como son las guías de canulación, ¿no? Las cánulas para poder dilatar. Esta es la 6, la cánula propiamente dicha, y dentro de ahí pues se colocan las guías para poder llegar a colocar la tráquea. La 5 son los dilatadores propiamente dichos, el 4 es un tutor de guía, el 5, el 5 el dilatador, la 3 es una guía de 0.052 pulgadas, o sea, de contrafina, y la número 2, la jeringa y la aguja de punción. Cómo es el procedimiento? Primero se utiliza la aguja, la punción, a nivel de la segundo o tercer cartílago. Se realiza el procedimiento con la jeringa, se llega inclusive a colocar un poco de contenido salino y, a la punción, y por presión positiva que va a llegar a vencer la presencia de la aguja. Hay un gorgojeo, entonces se evidencia que está ahí, es la tráquea. Se deja la guía, se deja la parte del catéter que se ha colocado y que le llega a colocar por esta parte, la parte de la conexión, la guía, ¿no? Que es un calibre pequeño, se llega a colocar más o menos hasta el nivel de la cabina, más o menos. Se deja la guía, se retira ella, se coloca el tutor de la guía, también después se retira ya la guía propiamente dicha, se coloca después de encima de ello los dilatadores, ¿no? Sí, los dilatadores. Y aquí vemos hasta dónde se desea dilatar. Hasta dónde se desea dilatar. Más o menos tienen a dilatar hasta la mitad de la porción, que sería más o menos como 3, 4 milímetros. Ahora, de ahí se coloca ya por presión, se llega a dilatar ese espacio, pero cuando ya se llega a retirar, por retracción, el tejido llega nuevamente a colapsarse, pero ya está dilatado, ya ingresa la cánula para mantenerse fijo ahí. Y se llega a fijar ambos extremos y se conecta al ventilador, se llega a aspirar las secreciones y el procedimiento queda ahí, rápido y conciso en ese momento. Pasos para la traqueostomía, como nos venía diciendo, segundo o tercer anillo, se localiza, se hace la incisión, ya está aquí con los dilatadores, ¿no? Y al final se llega a introducir la cánula para que al final quede la traqueostomía de esa forma. Traqueostomía percutánea, algunas indicaciones, como nos viene diciendo una parte estadística, pacientes con ventilación mecánica prolongada, una falla neurológica, ¿no? Pacientes que tengan pues hasta 30 días se le ha llegado a contabilizar según la parte estadística. Y en qué momento se ha realizado, también es una buena pregunta. Ahorita vamos a verlo ello. Y han usado quizás la parte de ecografía en muchos de ellos para realizar el procedimiento. Y se han tardado la parte del procedimiento percutáneo entre 5, imaginen, 5 minutos a 30 minutos. Visto médicos en el hospital donde yo laboro, hasta en 15 minutos, 10, 15 minutos. 5, habrán tenido que ser varios. Complicaciones, las complicaciones más frecuentes son pues la desaturación, muchos de ellos la fractura del anillo traqueal, porque para colocar el dilatador hay que vencer una resistencia del cartílago, sí de que hay que tener que romperla y pues, traspasar sería la palabra, y hay muchos que han colocado, han ocasionado fracturas, ¿no? A nivel de ello. Por eso hay fístulas y se llega a ver una enfisema a nivel del cuello, se extiende, se expande a otro sitio y bien. Otro, punción de broncoscopía, sangrados, extubaciones, imposibilidad de insertar una cánula de 8 milímetros, sangrado, traqueostomía fallida, neumotórax, son los más comunes. Y las otras, bueno, son sangrados leves, hipotensión, arritmias, muertes, casi no he visto. Pero las primeras son las más frecuentes. Bueno, aquí una diferencia más o menos para poder evidenciarlos.
Ambos se hacen una incisión, pero la parte quirúrgica queda así, la tráquea, y la parte percutánea se hace un orificio. Esa es la diferencia para que ustedes puedan notar. ¿Ya? Percutánea, quirúrgica. Ambos se hacen con eso. ¿Qué tipo de cánula elegir? ¿En qué circunstancias? Dice, una cánula no fenestrada, la que tenga balón, lo vamos a estar con un paciente con ventilador mecánico. Las ventajas, que esa se puede descartar, que el balón esté acoplado, sellado y no se llegue a desprender accidentalmente. Siempre hay una resistencia cuando esté con un escape, ¿no? Por eso se llega a fijar. La otra, las desventajas, si podemos decirlo, no es fácil adquirir a veces las cánulas, son bien caras, eh, pero las que son menos toleradas, que no tengan fenestra con balón, son las que son de metal, ¿no? He visto que una vez en el transcurso que tengo trabajando, un paciente con cánula de plata, ¿no? Un paciente con una cánula metálica. Cánulas con fenestra, técnicas en pacientes que van a ver una reeducación fonética. Son desechables, llevan un tapón traqueal que va a permitir la fonación y el balón también se puede acoplar y se puede citar cuando se va a ayudar a hacer la prueba. Y también eh, son desaconsejados en ventilación mecánica porque a veces cuando está con como tiene dos aberturas, quizás se puede llegar a confundir el personal, a colocar el ventilador con una fenestra y ahí no fuga y todo un alboroto. También hay peor tolerado con metal y también es recontra caro. La parte siliconada, por ser el material casi propiamente dicho rígido, llega a colocarse una traqueomalacia, ¿no? También desechable y se ajusta mejor a la tráquea. Y por eso ocasiona ello, ¿no? Tal vez es muy caro y no se puede aspirar por la parte rígida. De plata con fenestra, bueno, traqueostomía definitiva. Y bueno, pues es fenolhalérica mejor tolerable bueno, está hecha la medida. No se usa en ventilación mecánica porque no tiene valor y no se desecha. Sí se puede esterilizar porque son de metal. Y bueno, para la fonación, en ventilación mecánica, como venía haciendo, se utilizan las traqueostomías percutáneas, la traqueostomía con fenestra, las cánulas con fenestra, disculpen, que va a permitir la fonación y bueno, son desechables, son contra acá. Aquí hay una definición que es una traqueomalacia, consiste en el reblandecimiento de la tráquea por la degeneración adiposa del cartílago, ¿no? Ahora vamos a ver una imagen. El tamaño de la cánula, regularmente en adultos, ¿no? Eh, y inner diameter, inner diameter es el diámetro interno, el diámetro externo para poder diferenciarlo. En adultos, lo más preferible es a partir de entre 7, 8 es la medida, ¿no? Más correcto. 6 ya serían para personas con contextura delgada y 9 y 10, bueno, pues pacientes que tengan uh, casi un cuello tan amplio o corto, disculpe, y necesitan un buen ajuste para ello. Entonces, se llega a colocar. Y bueno, los diámetros son tan fijos, ¿ya? Para cada uno de ellos y está de acuerdo a la elección. Los diámetros, más que nada, nos sirven para poder cuánto es la dimensión de la tráquea. Cuánto es el diámetro de la tráquea para poder saber hasta dónde nosotros debemos aspirar. Lo ideal es, si una cánula 7, por ejemplo, una cánula 8 tiene un diámetro, un poquito. Ahora sí. La cánula número 8, en la marca Chile, aquí está la marca Chile, una de las conocidas. La cánula número 8 tiene casi un diámetro, un diámetro de 8 en la parte interna, pero la parte externa es 10. Más o menos tendría como unos 8, 9 centímetros, 8, 9 centímetros de longitud.
Y eso nos va a permitir saber hasta más o menos cuánto debemos ingresar para poder aspirar, como decíamos, una zona. No, no debe exceder hasta 15 centímetros más o menos para poder llegar a esto. Sí. Ahora, algunos principios para el cuidado de enfermería. Un ratito. Vamos allá a terminar un rato. Principios, principales cuidados que va a tener el personal de enfermería. Una de ellas que, para poder entender, cuando se coloca una cánula de traqueostomía, dice la literatura que esta está ya está compacta o ya está propiamente dicha como un estómago entre los 5 a 10 días. Entonces, teniendo esta fase, paciente pueda quizás tener, no sé, un accidente, que se llegue a romper la conexión de la válvula de neumotaponamiento, CAP, o haya una abundante demanda de secreciones por la cánula y se llega a tapar y no se ha llegado a poder eh, aspirar secreciones, entonces se ha llegado a ocluir. O se desea aumentar o disminuir el tamaño de la cánula, porque quizás se ha considerado cambiarlo, son esas indicaciones donde se pueda usar otra cánula o cambiarle la cánula de traqueostomía, ¿no? Y la otra es la opción de la decanulación, ya cuando el paciente ya ha pasado la prueba de formación con la cánula con fenestra. Ese es otro punto. Pero esos tres puntos son los principales cuando se va a considerar un cambio de traqueostomía. Ahora, control del balón de neumotaponamiento. Vemos aquí, este es un manómetro que mide lo que es el medidor de CAF, ¿no? Un manómetro que mide la presión en centímetros de agua, la presión para poder inflar el balón de neumotaponamiento, ¿no? Esto no debe ser mayor de 30 ni menor de 15. Menor de 15, hacemos que todo el contenido superior vaya a los pulmones. No debe ser más de 30 porque vamos a causar un daño a nivel traqueal, un engrosamiento, un estrechamiento, una granulación en esa parte y vamos a colocar, vamos a hacer como un tipo de traqueomalacia también en esa parte. Y hay acá importante, ¿no? Hacer la medida, lo ideal sería cada turno, cada 6 horas, si es que se lo amerita. Uso del manómetro en la traqueostomía, como les venía diciendo, ¿no? Muchos a veces usamos una extensión, a veces otros directamente. Lo ideal es usarle una extensión porque nos va a permitir no estar en contacto el manómetro con otro mismo paciente, siempre quizás lo podemos rotar, ¿no? Al colocarlo, hacemos que el manómetro calibre la, la presión que se encuentra en ese momento del balón. Muchos a veces colocamos una llave triple vía con una jeringa para llegar a inflarlo si es que se requiere, ¿no? O podemos hacerlo manualmente, ¿ya? Como si se llegara a inflar, no sé, el brazalete, la presión antes que se colocaba anteriormente, ¿sí? Entonces, manualmente se puede inflar, pero no una presión más o menos considerable, y se llega a hacer una fuga del aire que está dentro si es que el valor no sea entre 15 y 30, ¿no? Más o menos. Mientras esté al término medio sería lo ideal, pero no que no sea ni tan apegado a 30 también. Al final se llega a desconectar y se llega a registrar en nuestra hoja anterior, en nuestro registro. Posición de la cánula importante. Esta cánula no está quizás, un ejemplo, vemos acá la cánula, el diámetro de la cánula no es el diámetro de la tráquea. Lo que sí es el diámetro de la tráquea es el sellamiento que se tiene. Entonces, como no es una cánula propiamente dicha, especialmente para el diámetro de la tráquea, esa tiende a bailar. Y a veces por el corrugado que colocamos por el tubo tiende a moverse y ese movimiento puede ocasionar
un traumatismo tanto interno, lacerar y provocar un sangrado, como también externo. Mantenerlo recto, fijado, ni tan abajo ni tan arriba, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo vamos a evidenciar? Cuando el paciente no esté conectado al ventilador, no hay signos de fuga, y también el paciente no tenga ninguna incomodidad cuando esté conectado. Fijación de la cánula, vemos ahí que se llega a colocar con un cinto. Lo ideal sería pues que no haya tanta presión, se llega a colocar dos dedos, ¿sí? Y se llega a ver una buena fijación del nervio. Otro, los cuidados del estómago, importantísimo. Hay que mantenerlo lo más seco posible, hay que cambiar las gasitas que se pueden llegar a colocar. No hay que colocar cremas ni ungüentos porque no es una herida, sino es una abertura quirúrgica limpia y hay que mantenerlo en esa posición. Lo ideal es colocar como un tipo de, como un ejemplo, la gasa y partirlo por la mitad, ¿no? Partirlo por la mitad y colocarlo ahí. Muchas veces nosotros llegamos a empapar toda la tráqueo con un apósito, inclusive, ¿no? Grande, ¿no? No les sugiero así porque hacen que llegue a bailar también la tráquea. Entonces, mientras más esté apegada a la piel, ¿no? Con una ligera presencia de una gasa ahí, para evitar que lacere también esa parte, y estaría bien para poder mantener y fijar la tráquea, como vemos aquí en la imagen. ¿Ya? ¿Y cómo se llega a limpiar la cánula? Bueno, se retira, se llega a romper la presión del sellado, se retira. Muchos utilizamos un recipiente, echamos agua oxigenada o propiamente el suero, ¿sí? Se desprende las partículas y listo, se llega a retirar con, bueno, pues podamos usar quizás la parte del émbolo de la jeringa de tuberculina, muchas veces lo metemos con la cánula, con una gasita, o muchas veces a presión del agua también. Pero no el agua de caño, claro está. El agua estéril puede ser. La humidificación de la vía aérea es algo importante. Esta también vamos a tratarlo más adelante en el siguiente tema. ¿Ya? Hay dos tipos de humidificación activa. Los que son de los más frecuentes, o sea, los continuos o los activos, en una cascada, llega a entibiarse el aire a una temperatura deseable y llega a introducirse por la conexión, llega al tubo, a la tráquea y llega a los pulmones de una forma normal. Y la otra es con un filtro de intercambio de calor y humedad, ¿no? El HM o HMF, como conocemos, y también cumple esa misma función. La diferencia es que este está más distal al paciente y este está más próxima, y este, como está más cerca, tiende a contaminarse, a llenarse de secreciones por lo proximal que está el tubo. Aspiración de secreciones, un procedimiento importante para poder retirar el contenido que se encuentra ahí y también considerar, ¿no? Si tenemos el diámetro del tubo. Si vamos a usar, si tenemos una cánula de traqueostomía número 8, el diámetro pues es más pequeño. No, no va a ser, no va, el diámetro número, la cánula número 8, que tiene su diámetro en esa medida, no puede tolerar los diámetros de la cánula de aspiración 14 y 16. Pero ese 14 y 16 es casi imposible colocarle una cánula por número 6, ¿no? Porque el diámetro ya es casi el tamaño de las sondas de aspiración 16, ¿no? Entonces, por experiencia, cánula de traqueostomía 7 y 8, hasta sonda de aspiración 14 sería el ideal. Y estas aspiraciones secreciones se llegan pues, a retirar con presión negativa, ¿no? Como se ve en la imagen, con una válvula de aspiración que se tiene en la zona. Cuando realizar una traqueostomía hasta ahora no es un mito, sino que no hay un consenso casi. Pero ya de los años 80 se vienen haciendo experimentos, trabajos, estudios. Me dicen que es entre 21 días, otros, bueno, 3 semanas, que casi lo mismo. Pero aquí se ha realizado como una
una escala de predicción que nos va a permitir cuándo hacerlo, ¿no? Quizás cuando el paciente dure en ese tiempo, paciente por más de 14 días en ventilación mecánica, ¿no? Pacientes que no tengan un PAFI menor de lo, un ejemplo, pacientes que tengan PAFI menor de 200 por una gran cantidad de tiempo, pero que empeore en la parte de saturación y que utilicen un PIB mayor de 10, se indica pues una indicación de traqueostomía porque la estadía va a ser más tiempo, más largo, ¿no? Según este indicador. Los indicadores son pues pacientes que tengan PIB mayor de 10, pacientes que tengan una presión parcial de oxígeno, un PAFI con un PAFI, según los parámetros que vamos a menor de 200, continuo entre varios días, pero con desaturación, con PIB mayor de 10, pacientes candidatos que puedan tener una traqueostomía inmediata, ¿no? Ahora, cuando realizar una traqueostomía, también se sigue haciendo estudios entre 10 y 25 días, dice un consenso en 1998. Ya para el año 2010 se hizo un algoritmo. ¿Ya? Lo ideal es poder encontrar estas indicaciones especialmente. Vamos a hacerlo por cuestión de tiempo, a correr un poco más. Pacientes que tengan un Glasgow menos de 10, 8. Pacientes que tengan que estén cursando pues un síndrome de estrés respiratorio pues que supere más de 7 días. Pacientes que tengan una afección actual con una neumonía presente y que no hayan podido, digamos, responder a un tratamiento antibiótico en ese momento de los 7 días. Y pacientes que tengan alguna comorbilidad en ese momento, ¿no? Quizás como proceso asmático, etcétera, son indicaciones para pacientes que tengan una traqueostomía. Pero actualmente se fija, se hacen se hacen las pruebas previas para la traqueostomía, ¿no? 3 intentos de extubación frustrados. El paciente no tolera la intubación, entonces paciente candidato a traqueostomía. Por más que quizás esté un buen grado, esté tolerable, pero la parte fisiológica del cuerpo no llega a tolerar, paciente traqueostomía. Paciente con neurológicos, donde su Glasgow es menor de lo esperado, no va a respirar por sí solo, paciente para traqueostomía. Paciente con síndrome respiratorio, pacientes actualmente con COVID, que sus PAFI son menores de 200, más de 7 días hasta 15 días que no llegan a mejorar, pacientes. Algunas diferencias entre traqueostomía precoz y tardía. Lo ideal es que los procedimientos, ¿en qué se puede diferenciar, como les estoy diciendo? ¿Qué es una traqueostomía precoz? Que se puede realizar pues, entre los 7 y 14 días. Y tardía ya más de 15 días, de 15 y 20 días más o menos, ¿no? Según esos estudios, son unos consensos que se pueden realizar, pero un paciente que esté entubado entre 15 días en promedio, paciente puede ser tolerable a tubo orotraqueal. Pasado los 15 hay que considerarlo, paciente con traqueostomía. Hay un estudio donde se evaluó o se hizo una revisión de cuáles serían algunas complicaciones de una traqueostomía percutánea y también la traqueostomía quirúrgica. Dicen pacientes adultos críticamente enfermos, las técnicas de traqueostomía percutánea se pueden realizar más rápidamente y se reduce la inflamación y infección en el estómago, pero se asocia con mayores dificultades técnicas en comparación de lo que son las otras traqueostomías. Entre las traqueostomías percutáneas y otras, estas disminuyen su riesgo de intrahospitalarios
cuando son bajos y parecen ser preferibles. En otras palabras, prefieren más la traqueostomía percutánea porque son más fáciles de realizar en corto tiempo, a diferencia de las de traqueostomías quirúrgicas, porque hay un alto riesgo de infección, porque hay una gran demanda de exposición de la parte de la incisión quirúrgica y también de la exposición al paciente y llevarlo hasta sala de operación. Entonces, más tranquilo puede echar un paciente de traqueostomía en la sala, propiamente en la UIS. Ventilación prolongada, un factor importante. Sí, un factor importante porque, como nos viene diciendo ya, paciente más de 7 días hasta 14 días, hay que considerar con la opción de traqueostomía. Aquí es algo importante, con esto ya casi vamos a terminar. Paciente con ventilación mecánica, se ha realizado la prueba de destete, lo ha pasado, entonces hay que pasar a la otra opción para colocarle en espontáneo. Paciente, hay que estudiarlo. No llega a tolerar la prueba espontánea, ni colocar los días, digamos, colocarlo en una opción más en respiración espontánea, tienden a poder declinar a volver nuevamente a ventilación mecánica y nuevamente pasar la prueba espontánea, ¿no? Falla algunos días o el tiempo que está en espontánea, nuevamente vuelve al corte ventilatorio. Entonces, varios intentos, 2 o 3 que lleguen a estar en esta etapa de prueba, la presión, paciente con prueba de respiración espontánea, llega a ser fallido y ya se puede considerar como una traqueostomía. Pero en ese tránsito también puede mejorar con una opción adicional para respiración espontánea, winning. Esta llegan a ser colocados a una extubación. Lo ideal es ver que el paciente tolere más o menos entre 24 días, 24 horas, disculpe, después de colocar una respiración espontánea, sin desaturación, sin taquicardia, sin respiraciones mayor de 30, entonces el paciente está tolerando. Y aún más lo verificamos en los valores de AGA, donde los patrones han mejorado, la presión parcial de oxígeno ha mejorado, el patrón respiratorio ha mejorado. Estas ya hemos hablado, las traqueostomías según el tamaño. Algunas recomendaciones: no se recomienda una técnica específica, quirúrgica versus percutánea, con el objetivo de disminuir la dificultad técnica, las complicaciones hemorrágicas, motores o mortalidad. Eso lo elige el médico por valoración clínica. Las técnicas percutáneas con el objetivo de disminuir las complicaciones han sido evidenciadas. Sí, la traqueostomía precoz con el fin de disminuir los días de ventilación. Otra, uso de un ultrasonido puede ayudar a mejorar que el procedimiento sea eficaz. También que el especialista para realizar la traqueostomía percutánea haya recibido un entrenamiento adecuado. Inclusive en Estados Unidos, miren, ya ha tenido 3 experiencias mínimas con traqueostomía, ya es un personal calificado para realizar el procedimiento. También sugerimos que la traqueostomía percutánea en pacientes quemados no hay una contraindicación de la misma, siempre y cuando no haya un daño en esa parte, como les venía diciendo al inicio. Si esa parte no ha sido dañado, el proceso de regeneración ha sido estable, se puede hacer una traqueostomía a nivel del cuello. Sugerimos la traqueostomía percutánea sobre la tardía en pacientes con lesión cervical espinal. Eso es de hecho, pacientes con afección cervical sí o sí tiene que ser de traqueostomía precoz porque va a ser una buena estadía el tiempo que va a estar con el ventilador. Y para terminar, estas son algunas de las complicaciones que se llegan a tener, lo que son las lesiones a nivel traqueal, también estenosis traqueal, estrechamiento en esa parte, y lo que son las traqueomalacias, que son pacientes que han tenido mientras más pasan los meses, los días, se tienden a tener esta afección, lo que es la traqueomalacia, en el nivel de la colocación y la aplicación del balón de neumatocardial. Aquí vemos algunas complicaciones, aquí vemos la traqueomalacia específicamente dicha, ¿ya? Y esta es la traqueomalacia cuando hay una apertura, ¿no?
Esta es, miren aquí una diferencia. Esta es una cánula corta y esta es una cánula larga. Mientras la cánula larga tiene a producirse una prominencia y hacerse la traqueomalacia por este procedimiento. Entonces, la cuestión es poder elegir una cánula corta que no va a permitir la formación de la traqueomalacia en esta parte. Muchísimas gracias. Espero haber detallado algunos puntos específicos, más bien espero algunas consultas sobre este tema del público presente. Sí, licenciado Roy. Tenemos preguntas. Voy a partir de Rosario Pantoja. Buen día. Mi Ajá. pregunta es, ¿la aspiración de secreciones en pacientes con traqueotomía se debe hacer solo cuando la cánula interna está en la cánula de traqueotomía o se aspira también retirando la cánula? El objetivo de la cánula externa es es que ayude, uno, que la cánula interna llegue a ser introducida cuando éste esté permeable. Entonces, poder aspirar en ambos lados sí sería accesible, pero que no supere el diámetro que se ha descrito. Mayor de 15 centímetros no se debe aspirar porque sí tiende a poder dañar la parte traqueal. Colocar y aspirar como esperar que haya un sangrado a nivel de... Eso sería una recomendación, pero no es, digamos, un procedimiento que sí se puede ver. Si yo evidencio que hay una buena cantidad de secreciones, y quizás haya afectado esa parte de la cánula externa o ha sobrepasado o ha rebasado la cánula externa, entonces sí se puede realizar, ¿no? También se puede realizar porque al sacar la cánula interna, voy a hacer la limpieza de la cánula interna, entonces como parte de la limpieza yo puedo introducir. A lo que voy es que no debe superar los 15, de 10 a 15 centímetros, de acuerdo al tamaño de la cánula que se ha llegado a colocar. Ok, perfecto. Gracias, Rosario. La siguiente consulta es de Isolina Álvarez. ¿Cómo se realiza la aspiración correcta en este tipo de traqueostomía con cánula subglótica? Miren, la aspiración subglótica es, una, es la abertura que está por encima del balón de neumotaponamiento. Entonces, lo ideal sería primero aspirar esa parte. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a colocar la sonda primero por la cánula interna, ¿qué hace? Al poder introducir, hacemos que el paciente llegue a tener un reflejo, el reflejo tusígeno, ¿cierto? Entonces, cuando hay un reflejo tusígeno, hay como una respuesta del paciente a la parte externa. Entonces, en esa presión que sale de la parte del paciente afuera, hay como se ve, digamos, se juega la permeabilidad del sellado del neumotaponamiento. Entonces, si hay un contenido por encima de ello, cuando se hace ese esfuerzo, hay una probabilidad de que el contenido de arriba en esa acción del paciente llegue a poder pasar a la parte pulmonar. Por eso es lo ideal. Primero es aspirar la parte de la boca, ¿no? Aspirar la boca, hacer la higiene oral, llegar quizás sin dañar a la parte más distal, donde está la parte del taponamiento, y aspirar la mayor cantidad de secreciones. El siguiente procedimiento sería aspirar la aspiración subglótica. ¿Cómo se realiza? No esperemos aspirar con la misma presión del conector de la presión negativa. Podemos aspirarlo con una jeringa, ¿no? Sacarlo en una jeringa, ¿ya? Y aspirar todo ese contenido. Pero tampoco se puede colocar ahí una cantidad de cloruro, porque también podemos vencer la presión del neumotaponamiento y hacer que pase a la parte pulmonar. Y al final ya hacer el procedimiento de la liberar la carga de arriba para al final terminar la parte inferior con la cánula que estamos hablando. Perfecto, gracias. Eh, con la última consulta de Yesenia Carmen, ¿cómo es el plan con el paciente en el destete con la cánula de traqueostomía? Y si hay algún dispositivo que proteja esa apertura de la cánula de traqueostomía cuando está ventilado FIO2 ambiental. Muy buena pregunta. A ver,
El protocolo sería primero un paciente, cuando se coloca un paciente con traqueostomía, se llega a colocar la cánula eh, con balón, ¿no? Ya ha pasado el tiempo. ¿En qué es el tiempo? Que el paciente ha disminuido el aporte de FIO2, la presión que recibe del ventilador del paciente ha bajado. Se dice que el paciente con apoyo de la presión del ventilador entre 8 o 10, o sea, la presión de soporte del ventilador del paciente es de entre 8 y 10. El FIO2 ha sido bajado no a FIO21, sino a lo más bajo posible. Vemos en el ventilador que hay una buena tolerancia respecto a la frecuencia de las respiraciones. Las respiraciones son normales, son sincrónicos. El paciente está tranquilo, respirando. Hay buen volumen de tiral de exhalado. Eh, hay una muy buena saturación. Paciente no hay taquicardia, está tranquilo. Entonces, la siguiente opción es con este paciente con traqueostomía es colocarlo a tubo en T. Retiramos el ventilador, colocamos a tubo en T. Hay una conexión tubo en T y siguiente sería colocar pues un sistema Ventus, ¿no? Empezamos por la parte de alto flujo con un fío de 50%, 15 litros, luego bajamos a 12, 9, y ahí se termina el alto flujo, y ahí bajamos al bajo flujo, ¿no? Eh, 30, etcétera, hasta bajar al nivel más bajo, ¿no? 26, 24, 28, etcétera. Entonces, paciente ya ha sido destetado, ¿no? Ya está con respiración espontánea. Muchos he visto que podemos colocar el tubo en T y mantenerlo ahí, ¿no? ¿Con qué objetivo? De que cuando el paciente tosa, al menos haya una barrera para que la contenido de secreción se quede en el tubo en T, ¿no? Otros he visto que se coloca una máscara traqueana. Tiene como una máscara, pero es una máscara así un poco más larga, que tiene a fijarse también el cuello. Cuando hay el paciente tosa, también se acumula un poco el contenido ahí y es fácil poder hacer la higiene. Y bueno, para poder ya decanular al paciente, como se viene diciendo, se coloca la cánula con fenestra, se desinfla la cánula, el balón de neumatoponamiento, se coloca la tapa y hay una buena función. Ya si se desea volver nuevamente al procedimiento, se saca la cánula con fenestra, se lo coloca sin fenestra y se coloca el dispositivo para poder la ventilación. Es el protocolo más o menos a seguir para un paciente con traqueostomía. Perfecto, muchas gracias, Yesenia. Licenciado Jaque, podemos continuar con el siguiente tema. Ok.